Dios te bendiga. Te saluda el pastor Tomás del Orbe. Suscríbete a nuestro canal, comparte los videos y así nos ayudará a llevar la palabra del Señor a más personas. Muchas bendiciones. Vamos a iniciar esta noche con el libro de Romanos. Esta carta, hermanos, escrita por el apóstol Pablo, fue dirigida a los hermanos de Roma. Ustedes saben que Pablo, mientras estuvo preso, se le permitió recibir a personas. La gente iba a la cárcel a que Pablo le predicara. Eso es lo que se llama un hombre esforzado. Pablo estaba preso y en la cárcel dice que se le permitió estar preso en una casa alquilada. O sea que desde aquellos tiempos la prisión domiciliaria se usaba. Pablo tuvo gran privilegio porque él no estaba con los demás presos, sino que estaba en una casa alquilada y ahí podía recibir a los que iban. Ahí comenzó la obra en Roma. Y después, ya cuando el apóstol Pablo estaba la obra hecha, él seguía su viaje misionero y entonces le escribió esta carta. Inicia con una salutación, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Me llama la atención que primero Pablo se identifica como siervo. Eso contrasta mucho con ese espíritu de grandeza que hay hoy, donde cualquiera se quiere llamar apóstol. Y Pablo primero, porque todos nosotros primero somos siervos. Usted puede tener los títulos que tenga, usted puede tener los rangos que tenga, no importa la posición eclesiástica, pero lo que usted primero es un siervo. Y un siervo es uno que sirve. Pablo dice llamado a ser apóstol, pero primero dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice apartado para el evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. O sea que el evangelio no fue una solución de último momento, sino que el anuncio del evangelio estuvo en todas las escrituras, en todas. Isaías, especialmente 53, todos los patriarcas, los profetas, ¿no pudiste prender el aire? Todos hablaban de lo que era la venida del evangelio, el Hijo de Dios. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cristo fue del linaje de David, por eso Bartimeo gritaba hijo de David cuando estaba llamando al Señor. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice Pablo, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo. Decirle a un judío común y corriente que Dios tenía planes de salvar a los romanos, eso era una aberración para ellos, porque los judíos odiaban a los romanos, estaban bajo el imperio romano, pagando impuestos injustos, y para ellos Roma era una enemiga de Dios. Sin embargo, dice Pablo que también ellos son llamados
a ser de Jesucristo. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos esos 7 versículos es un saludo. Es un saludo con mucha ética, como caracterizaba a Pablo. Y luego, a partir del versículo 8 comienza a entrar en materia. En el versículo 8 comienza a hablar de lo que fue el deseo de ir a Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es importante, hermano, resaltar que hasta ese momento Roma no está atacando la iglesia. Hasta ese momento. Eso estamos hablando que eso fue del año 50 al 60 y pico. Todavía ahí Pablo tenía privilegios. Yo dije que le permitieron ¿qué? Tener visita, y además de eso, prisión, exactamente, una casa alquilada. Pablo siempre manejó dinero. Pablo nunca fue un cualquiera. Digo, no es que no tenga dinero, es un cualquiera. Pero Pablo, cuando estaba la entrevista con Festo y con Agripa, dice que sacaban a Pablo varias veces a entrevistarlo, y dice que estaban tratando de que Pablo le diera dinero para no ir a Roma. Y Pablo le dijo que no, que él iba para Roma. O sea, el soborno ha existido siempre. Pablo alquiló esa casa, lo que indica que él tenía entradas. Alquilar una casa en Roma, ¿cuánto costaba eso? Roma, la capital del mundo en ese momento. Eso no era barato. Hasta en las cárceles hay celdas caras para presos que tienen dinero. Usted va a La Victoria, que es lo peor que hay, y en La Victoria hay celdas especiales para los que llevan dinero. Siempre ha existido ese tráfico de influencia. Pero aquí el apóstol Pablo, en los años 50, 60, todavía Roma no había enfrentado el cristianismo. Entonces dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, Pablo está diciendo que él constantemente le hablaba a Dios de los hombres. Alguien dijo que no se le puede hablar a los hombres de Dios sin primero hablarle a Dios de los hombres. O sea, que antes de usted predicarle a alguien, debe hablarle a Dios de esa persona. Porque cuando usted lleva a alguien a la presencia de Dios y después le predica, la cosa es diferente. Pablo dice que él hacía mención y pone a Dios por testigo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él tenía interés de visitarlo. Ahí él no estaba preso. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué? No lo dice. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, para tener de ustedes algún fruto? ¿De qué estará Pablo hablando? Las demás iglesias participaban en lo que era las ofrendas para el ministerio. Y aquí Pablo, cuando habla de fruto, dice como entre los demás gentiles. Está hablando fruto ahí. Puede referirse a la parte financiera y también a lo que es los frutos o el fruto del Espíritu. Todos son resultado de una vida cristiana, los dos. Dice entonces el 14, tremendo versículo, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él está diciendo, yo tengo una responsabilidad y es que yo tengo una deuda con todos los seres humanos. Recuerden que Pablo fue apóstol a los gentiles y él tuvo mucho problema hasta al borde de la muerte en algún momento. En un lugar lo tiraron por un derricadero y se salvó por milagro, porque los judíos querían matarlo porque él le predicaba a gente que para los judíos no tenían salvación. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio a ustedes que están en Roma. 16, versículo conocido por todos los evangélicos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo, a mí no me importa el escenario. A mí no me importa dónde tenga que ir. No me importa si son intelectuales, como lo hizo él, le predicó a muchos intelectuales, o le predico a analfabetos, le predico a quien sea. Del evangelio yo no me avergüenzo. Sencillamente porque es poder de Dios para salvación. Una de las cosas, de los desafíos que enfrenta el nuevo creyente, es el poder vencer esa timidez, enfrentar lo que es las preguntas de la gente que no tiene a Dios. Y decían lo que lo escuchaban, pero este no era el que nos perseguía y ahora está predicando. Por eso él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de la explicación de todo lo que hay, partiendo de que tenemos un libro abierto que es la naturaleza. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos, ¿qué dice? ¿No saben el Salmo 19? Los cielos y el firmamento. O sea, tenemos dos libros que hablan de Dios. Dos libros. La Biblia y la naturaleza. Entonces dice, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas.
de modo que no tienen excusa. O sea, el que quiere negar a Dios no tiene excusa. Porque a Dios solo le falta manifestarse tal como es, cosa que no va a ocurrir porque lo va a ver el que se ha transformado. Pero a través de la naturaleza dice que Él se le ha manifestado al hombre, no hay excusa, se le ha manifestado. Pues habiendo, entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí Pablo está enfrentando a los hombres de ciencia. Y el primero que se reveló se llamó Nimrod, que construyó la torre de Babel, violentando un mandamiento que Dios le dijo que tenían que llenar la tierra después del diluvio. Nimrod construyó una torre y él decía, vamos a construir una torre cuya cúspide lleguen al cielo. En otras palabras, Dios quiere que nos vamos hacia allá, nosotros vamos hacia arriba. Y ahí Dios dice, le confundió la lengua. En vez de glorificar a Dios o darle gracias, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, hay lugares donde se adoran a los animales. En la India, muchísima gente pasando hambre y las vacas son sagradas. Una vaca va pasando por la ciudad, por la calle, y hay que pararse. Nadie puede moverse, ella tiene que cruzar y todo el mundo se para, porque las vacas son sagradas, adoran a la vaca. Hay otros que adoran a la serpiente. Hay una cantidad, es lo que dice aquí. Oye, aquí está hablando que adoran a aves, cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, como el hombre decidió irse a la idolatría, dice el 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, o sea, lo entregó a que la carne y el pecado lo lleven a metresa. Aquí dice pasiones vergonzosas, son metresa, perversión del sexo, los hombres haciendo cosas porque no se sacian, el pecado le pide más y más. Dice, pues aún sus mujeres, oigan, cuántas personas con teorías de que la homosexualidad, de que nació homosexual, de que esos son hormonas, que desde el vientre de la madre. Oye, aquí te lo explica claro por qué la homosexualidad. Oye lo que dice. Lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Oiga eso. Está diciendo aquí la homosexualidad, el lesbianismo, todas esas aberraciones vienen como castigo por el hombre no haber tomado en cuenta a Dios. Dios lo entregó. Oye, cuando Dios entrega a alguien,
a la merced de Satanás, el diablo en poco tiempo lo pone a hacer cosas que nunca había hecho. Entonces el hombre, ya fuera de la gracia de Dios, dice, vino la homosexualidad. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen. Eso es como tirarle una radiografía a la humanidad, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que vemos hoy no es eso, estando atestado de que de toda injusticia. Injusticia es darle el derecho al que no lo tiene. Atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Ese es el hombre que no tiene a Dios. Homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Usted le habla del evangelio. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de Dios? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia,